Muy buenas tardes, bienvenidos al Café Psicoanalítico. En esta ocasión tenemos un programa muy especial porque va a haber un encuentro entre Freud, Jung y la psicoterapia. Primero vamos a presentar a parte del grupo. Muy buenas noches, mi nombre es Lucy y muchas gracias por acompañarnos nuevamente en este Café Psicoanalítico. Tenemos a dos invitadas especiales, me gustaría que se presentaran para que las conozca el público. Hola, muy buenas noches, mi nombre es Andrea Peña, soy psicóloga, soy terapeuta. Me enfoco más, mi enfoque es terapia psicocorporal con enfoque junguiano. Gracias por invitarme. Muchas gracias por su invitación. Mi nombre es Araí Cortés y soy psicóloga general. Muy bien. Bueno, vamos a comenzar. Ya me recuerdan, soy el doctor Domingo. En este programa en especial queremos confrontar un poquito lo que hacía Freud y lo que hacía Jung. Normalmente nuestros radioescuchas están acostumbrados a escuchar siempre psicoanálisis, pero queremos ver algunas diferencias de qué hacía Jung o cuáles son las diferencias en la terapia de Jung. ¿Me podrían dar un poquito de introducción de en qué momento surgen las teorías de Jung? Muy bien. Mira, Jung es un pionero de la psicología profunda. En su abordaje teórico y clínico hace referencia a la conexión funcional entre la estructura de la psique y la de sus productos, es decir, las manifestaciones culturales. Con ello, Jung hace referencia del inconsciente colectivo. El inconsciente colectivo es constituido por los arquetipos. Los arquetipos como tal son el patrón de conducta, así en palabras coloquiales. Los arquetipos modelarían la forma en que lo inconsciente humano puede experimentar el mundo y autopercibirse. Jung sostenía que los arquetipos actúan en todos los hombres, es por ello que es colectivo e inconsciente. Para ahondar un poquito en los arquetipos, voy a hablar un poquito de los, se podría decir, los más básicos o los más reconocidos. El primero sería él habla del arquetipo de la máscara. ¿Qué quiere decir Básicamente es de dos ambientes distintos exigen dos actitudes totalmente diferentes. Por ejemplo, yo como terapeuta, estando en el consultorio con mi paciente, mi máscara es de la terapeuta, precisamente. No puedo ponerme la máscara de la hija, no puedo ponerme la máscara de la amiga, no puedo ponerme la máscara de la paciente. Esa máscara ya es precisamente en el ambiente en el que me exige. Ese es el arquetipo de la máscara. No suena nada diferente a lo que llama Winnicott el falso self, ¿no? Sí, de hecho lo podríamos empatar. Winnicott es otro psicoanalista, en este caso es inglés, y habla más o menos de eso. Las personas en algunos lugares tienen que comportarse de manera, digamos, que la sociedad no se incomode, y entonces tenemos que adoptar ciertas medidas. El terapeuta, por ejemplo, en consulta no podría actuar como actuaría en su casa, porque tiene que tener cierta como distancia, ¿no? El paciente tiene que diferenciar, pues, que va a la terapia y no va con un amigo. Entonces podríamos decir que lo podemos empatar con el arquetipo de la máscara. Que también, hola a todas, ¿cómo están? Hola, buenas noches. Qué bueno que llegaron. Gracias. Mando saludos, Joana, también, que las cuide mucho, dice. Digamos, esta parte de la máscara en análisis sería más o menos como el jugar al supuesto sujeto saber, ¿no? Que dice Lacan. No sé si qué tanto lo empaten o lo conozcan como para hacer ese vínculo con lo que decía Jung y lo que dicen otros autores, pues. Sí, podría ser esa parte, nada más que aquí a veces es donde viene el inconsciente, es donde la persona no alcanza a percibir la máscara, y es decir, es cuando yo como terapeuta me comporto como terapeuta en el consultorio, en mi casa, con mis amigos, con quien sea. Ahí es donde entra más el tipo del arquetipo, y donde dice Jung que el arquetipo te posee. Ese sí podría entrar un poquito más en el falso self de Winnicott, pero ya patológico. Entonces digamos que la persona se olvida de quitarse la máscara, por decirlo así. Exactamente, sí. Muy bien. Ok, yo quisiera que me explicaras un poquito más lo que denominan inconsciente colectivo,
Porque, dices que está en todos los seres humanos y por eso es colectivo. Pero a pesar de que esté en todos, yo pienso que cada uno es diferente. Entonces, para mí seguiría siendo individual, no algo como en masa o colectivo. Entonces, ¿podrías explicarme bien ese concepto? Porque nunca me ha quedado claro con Jung. Sí, claro. Mira, lo que dice Jung lo refiere como inconsciente colectivo porque es como algo arcaico. Lo viene haciendo él se basó para hacerlo desde las mitologías. Entonces él define que desde tiempos remotos hay ciertas, hay arquetipos donde ya están instalados, se vienen instalando desde hasta la fecha. Por ejemplo, el hecho de que es colectivo cuando es cultural. Bueno, es algo, lo voy a decir sin ofender a, por ejemplo, el hecho de las religiones, ¿verdad? Es algo que viene siendo colectivo porque está en todos lados, está dentro de ti, lo crees, independientemente de tu religión, en quien tú creas, hay alguien en quien tú crees. Ya ahí es donde es colectivo, porque es en todos lados, o sea, no le tienes que llamar Dios, no le tienes que llamar X. Lo que sí es que hay dentro de ti una creencia en un poder supremo. Sea un árbol, sea lo que sea. Pero igualmente para cada persona sería diferente. Y no todas las personas creen en algo superior a ellos. Entonces, ¿ahí cómo sería colectivo? Creo que sí podría entrar ahí, por ejemplo, en Tótem y Tabú. Freud explica que no necesariamente va a ser la religión, puede ser la ciencia, puede ser las figuras totémicas, pero siempre hay algo superior, digamos. Siempre va a haber algo encima, algo más poderoso. Que sería el gran otro de Lacan, pues, ¿no? Ahí está, eso es. Sí, es esa parte. Lo puse más en la religión porque es como lo más típico, pero siempre hay algo en lo que tú vas a creer, siempre, y es algo ya interno. Ya ahí es inconsciente, se convierte consciente cuando ya culturalmente lo transforman en algo. ¿Sí me doy a entender? Donde le dan nombre. Por eso es colectivo, porque es innato, está en todos los hombres. Digamos que se ha ido acumulando conforme pasan los tiempos y a lo mejor cambia de significado. A lo mejor al principio era no pases por abajo de una escalera porque se te puede caer y ya después es de mala suerte o después es por tal cosa, pero siempre va avanzando y queda en el inconsciente de todas las personas y por alguna razón ya se alejan de la escalera, ya no saben por qué, pero se alejan. Se va distorsionando la idea, pero queda al final de cuentas, ¿no? Sí, inconsciente, es algo dentro de. Continuando con los arquetipos. Bueno, también menciona del ánima y el ánimus. El ánima y el ánimus es el ánima es el alma femenina del hombre y el ánimus es el alma masculina de la mujer. Esto es como cuando él refiere que el arquetipo, por ejemplo en una mujer, el arquetipo del ánimus la posee, es una mujer que en su aspecto es femenina, le gusta arreglarse, le gustan los hombres, le gusta todo típico de una mujer, ¿no? Socialmente. Pero inconscientemente tiene un conflicto con el hombre y entonces hay una lucha de poder con el hombre. El poder tanto económico como social, control, fuerza, rudeza, todo lo que podría ser característico de un hombre, ella lo posee y lo hace inconsciente. Sin embargo, su alrededor pues se alcanza a percibir la rudeza de la persona. Es cuando Jung dice que está poseída por su ánimus, por el arquetipo del ánimus. Eso, según recuerdo, parte de por qué se separan Freud y Jung era porque Jung veía más como el conflicto detrás del poder y Freud detrás de la sexualidad. Ahí podríamos nosotros empatarlo con la envidia del pene, de la que hablaba Freud. Sí, de hecho es por ahí es donde tú refieres, por eso Jung se separa de él, porque para Jung, Freud, toda neurosis o todo problema se basaba en un trauma sexual. Y para Jung había algo más,
de allá. No siempre la etiología tenía que ser la sexualidad. Había siempre algo más que llevaba a los conflictos de la personalidad. Es por ello que se separan. Pero no era la sexualidad como tal, era en sí una pulsión mal manejada y se basaba en el desarrollo porque él estableció unas etapas psicosexuales, pero también ese es un error en el que todo el mundo cree que Freud solo habla de sexualidad, cuando no es cierto. Sí. No es sexualidad tal cual o como se puede percibir la palabra. Sí, de hecho, ahí es donde Jung dice que solo que para Freud era más la sexualidad biológica. Y para Jung la sexualidad también implica la espiritualidad y algunos otros sentidos, según Jung. No, para Freud no era así. Bueno, pues para Jung, por eso se enojaron, pues. Es un error clásico. Bueno. Que la gente se suele confundir por la palabra líbido cuando prácticamente viene de pero, digamos, una de las ventajas ahorita que dices eso de Jung que le gana a Freud es aceptar la espiritualidad. Sí, por eso es más aceptado tanto para la iglesia o para las religiones Jung que Freud, ¿sí? Aunque digamos para nosotros sea como más profundo el psicoanálisis, pero como Freud siempre estuvo en contra de lo espiritual, por esa razón, digamos, hubo más el desagrado por el psicoanálisis, pues, y Jung avanzó por reconocer esa parte. No, metafísico no, espiritual. El lado espiritual, exactamente. Y otro de los básicos, a lo mejor que también lo han de conocer, el arquetipo de la sombra. Es muy mencionado, ya vi la reacción. No, yo no. Bueno, para Jung designó como sombra a todos los aspectos ocultos o inconscientes de uno mismo, tanto positivos como negativos, que el ego ha reprimido o nunca ha reconocido. La sombra representa cualidades y atributos desconocidos o poco conocidos del ego, tanto individuales como colectivos. Cuando queremos ver nuestra propia sombra, nos damos cuenta, muchas veces con tristeza o vergüenza, de cualidades e impulsos que negamos en nosotros mismos, pero podemos ver claramente en otras personas y otras personas lo pueden ver de nosotros. Es decir, la parte en donde yo en la sombra tengo el hecho de que soy egoísta, soy bien canija, soy agresiva, soy controladora, soy posesiva, bla, bla, bla. Pero el ego no me permite ver esa parte. A mí no me lo permite, pero sin embargo las personas que conviven conmigo se dan cuenta de ello. Sería el ello de Freud. Y que las otros lo vean o que tú lo veas en los otros sería la proyección. La proyección, sí. Básicamente. De Jung. Sí, de Freud, perdón. Pero sí, Jung lo refiere como la sombra porque es así algo que te echas al hombro, te lo echas atrás y lo traes cargando y viene contigo y todo el tiempo te acompaña y la gente lo ve, pero tú no. Sí, es básicamente el ello, ¿no? Sí. Es inconsciente, es el ello. Sí, es completamente, sí. Pero, digamos, esta parte digamos, son muchas cosas, sí se asemejan a lo freudiano, pues a lo psicoanalítico. Pero después de la ruptura, pues le tenía que dar otro nombre, no podía decir las mismas palabras de Freud porque pues, se supone que había roto, ¿no? Entonces era como otra teoría de él y aunque sean como los mismos teorías, pero tenía que usar otros nombres, igual como Adler también utilizó otros nombres, aunque se parece algo de la castración y del no sé qué, de la masculinidad, algo así. Entonces, pues sí, pues digamos, hay esas semejanzas, ¿no? A fin de cuentas hay muchas semejanzas, pues. Bueno, de hecho, incluso en psicoanálisis algunos autores manejan otro término igual, pero hablan de lo mismo. O manejan uno diferente, perdón, pero hablan en realidad de lo mismo. Y pues tampoco olvidar que Jung empezó con Freud. O sea, se rompen o se separan, pero prácticamente inicia siguiendo las ideas y la teoría freudiana. Pero fueron, digamos, nomás fueron unos 8 años. Después de 1913, ya Jung nace su propia teoría y ahí la enriquece y ya es otra completamente, ¿no? Entonces, se parecerán al principio, pues ya después sí viene, digamos, la ruptura o la diferenciación como tal de una teoría y la psicología analítica, ¿no? Es otra cosa. Sí, de hecho, Jung refiere a Freud como alguien admirable, pero sin embargo alguien que se quedó atrapado en un solo concepto. Para él fue eso.
porque sí, en los principios cuando Jung empezaba la carrera de psiquiatría, fue donde conoció a Freud y a otros teóricos, pero fue el que más le interesó, entonces por eso se unió a él. Sin embargo, pues a pesar de la admiración, como todo, pues hubo sus diferencias y la separación. Digamos, ahí ahorita que dices de la sombra, es como de que Jung no quería ser la sombra de Freud, ¿no? A fin de cuentas, y por esa razón se separa, pues Freud siempre quiso tener a ese príncipe heredero que repitiera sus teorías, y bueno, pues y nadie lo hizo, ¿no? Ni Jung, ni el siguiente que era Otto Rank, ni el último que era Sándor Ferenczi, aceptaron ese papel pues porque pues era para rebajarse, ¿no? Era hacer poca cosa a lo que quería Freud, ¿no? Sí, y aparte fue esa parte donde te digo que para Jung fue que Freud se encasilló en un solo concepto, que es la sexual, y donde dijo, bueno, es que yo no voy con eso, y si no voy con eso, no puedo ir contra mí mismo. Entonces, mejor, porque para mí hay algo más que solo sexual. También está el alma, está lo espiritual, está otras áreas que para él eran importantes. ¿Qué otros arquetipos se recuerdan que sean interesantes? Bueno, otro arquetipo también está el del héroe. Pues es la idealización de la persona, como por valores, por fuerza, y culturalmente pues hay muchos héroes, ¿no? Vamos, no sin ofender a nadie, pero en la cultura mexicana, en el pueblo mexicano es muy muy católico, entonces para ellos fue un héroe mucho el Papa Juan Pablo. Entonces ahí es donde se encasilló el arquetipo del héroe, porque él era el todo para el pueblo mexicano católico. El ejemplo a seguir, el bondadoso, el que daba paz, el que promovía el buen comportamiento, bla 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 bla. Entonces ahí es donde se encasilla el arquetipo del héroe. He escuchado también, por ejemplo, he escuchado también que muchos cineastas se han basado en teorías junguianas para hacer precisamente sus personajes. Utilizan los arquetipos y como que se pueden amoldar un poquito mejor a tener que usar una estructura de Freud que sería pues a lo mejor demasiado compleja y que no podría encajar en cualquier persona. ¿Qué tanto se llegan a usar normalmente? He escuchado, por ejemplo, psicodrama. No sé si también sea parte de la teoría de Jung o derivado. Derivado. Ajá, es derivado. Se utiliza más en lo que se conoce ahorita como la rama de psicología transpersonal. Utiliza las constelaciones familiares o el psicodrama, que es muy, muy parecido. Ajá, es derivado. Sí. ¿Ya terminaron con Jung? No, podemos seguir, pero... No, pero también acá que participe sin ahí, porque también nos traían lo que hacen ustedes, ¿no? En las escuelas. Sí, claro. Pues aviéntense. Bueno, pues nosotras nos dedicamos a la salud emocional. Prácticamente vamos a las escuelas y ofrecemos nuestros servicios para mejorar ahorita los problemas pues más comunes que hay. Hay mucha agresividad. Bueno, sí, muchos hablan del bullying, que yo ya no sé si es verdad o es mentira de tanto que lo sacan en la tele, pero la realidad es que sí, la sociedad está cambiando muy, muy rápido, y entonces nosotros vimos como el deseo, la necesidad de hacer algo, o sea, no quedarnos con las manos cruzadas y nos enfocamos decimos, si la montaña no va a ti, pues tú ve a la montaña, y por eso nos vamos a las escuelas, y la escuela que nos acepta, ahí es donde empezamos a intervenir. Con talleres, terapias psicológicas, dependiendo de la necesidad. ¿Qué es lo que más utilizan? Ahorita Andrea se está enfocando con los adultos y yo estoy trabajando con los niños, porque para que haya un cambio pues real en las familias se necesita trabajar en conjunto con los papás y también en conjunto con los maestros, y pues con el terapeuta pues muchísimo mejor. Ahorita la herramienta que más estamos utilizando son los talleres. Es para llegar un poquito más a una multitud más masiva y llevar el mensaje de concientización
hacia las personas y crear más la necesidad de acudir al psicólogo, ya que pues no es en México pues no se tiene la cultura de acudir a la terapia psicológica. Entonces es una herramienta que estamos utilizando para poco a poquito irlos adentrando, y pues ya que individualmente pues les da un poquito más de miedo, ¿no?, entrarle a un proceso. Sí, es prácticamente con la dificultad que nos hemos encontrado, que el rechazo, pues, porque hay muchos mitos sobre el psicólogo, y entonces, pues, yo nomás les quiero decir a los que nos están escuchando que ir al psicólogo es simplemente cualquier persona que siente el deseo de conocerse a sí mismo, de ser mejor persona. No necesariamente necesitas tener algún problema grave como sentirte deprimido o que perdiste algún familiar, o sea, no se necesita llegar a una situación extrema, simplemente con que tengas el deseo de conocerte a ti mismo y ser mejor. Se me hacía interesante ahorita que dicen de niños. ¿Jung manejaba alguna terapia especial o algún junguiano en cuanto a niños? Pero nomás, ella es junguiana, pero ella no. Yo no. Andrea te puede contestar esa pregunta. No. Pero ¿qué terapia utilizan, digamos, con niños ustedes? Bueno, yo ahorita soy psicóloga general, entonces me baso prácticamente en la teoría que mejor se me acomode. Por ejemplo, con los niños prácticamente es terapia de juego. Ahí es también mostrarle al niño que es un psicólogo. Hago un poco la comparación, le explico al niño que es como un doctor que cura, pero no de los que inyectan, sino un doctor que cura las preocupaciones. Y ya le digo que sí sabe que es una preocupación, y ya él me comenta pues que sí, que no, y ya le explico que es prácticamente las emociones, cómo se siente él, si siente miedo, si siente si se siente feliz, si se siente triste, si se siente enojado, y es así como empezamos a intervenir, pero básicamente con terapia de juego. Y también manejamos un poco la terapia conductual, porque funciona. ¿Cuál sería? Funciona. No funciona, si no lo aplicarían, pues. Así a ver, es. ¿cuáles son los comentarios? Dice Joana, hablen sobre las diferencias entre psicoanálisis y psicoterapia. Y también dice, saludos a todos, en especial a los invitados de ANSA Emocional. Saludos. ¿Quién, Joana? Sí, Joana. Ah. Salúdenla a su amiga. Gracias, Joana. Gracias, Joana, muchos saludos. Saludos. Por fin se acordaron de ti, Joana. ¿Ya ves? Ay, no es cierto. Ay, ¿cuál Joana? Ni conocemos ninguna. Casi dicen. No, mira, acá en público, Joana nos ha apoyado mucho. Ha sido muy linda con nosotros. Y en privado no. No, o sea, Bueno. digo, para que todo el mundo se entere, pues, y que ella se dé cuenta que no lo guardamos, lo expresamos. Está bien, pero digamos, ANSA Emocional es su, ¿cómo se puede decir? Como su empresa. Ajá, así es. ¿Sí? ¿Y sus números para que las contraten las escuelas y esas cosas? Mira, ¿puedo dar la dirección de donde está nuestro consultorio? Sí. Uh-huh. Bueno, estamos en Zapopan. La dirección es Avenida Torremolinos, número 2231-A, Colonia Arcos de Zapopan, Jalisco. El teléfono de la oficina es el 1562-6289. En lo particular, mi número de celular es 3335-797135. Y el de Saraí es 33-101-44-78-2. Ajá. Y estamos en Facebook como ANSA Emocional. Muy bien. Y ahora sí, digamos, la pregunta muy interesante que hace Joana de qué diferencias hay entre el psicoanálisis y la psicoterapia. Digamos, desde su punto de vista, ¿cuál es la diferencia? Bueno, para mí la psicoterapia es como... Bueno, ya me voy a encasillar también, ¿verdad? Es más amplia. Para mí, bueno, desde mi enfoque, es más amplia, es el ver el alma, la parte humana, el ayudar a las personas a ser conscientes de sus partes
feas y bonitas, el llegar al fondo, bueno, más que nada llegar al alma. Para mí es eso, tocar el alma de las personas y ayudarla a salir adelante, el rescatar su ser, el rescatar su intuición, el rescatar el camino, el rescatar la vida en ellos. ¿Y cómo ven al psicoanálisis ustedes? Pues para mí, mi respeto. No, ya, de veras, así. No, digamos, porque al fin de cuentas, digamos, uno desde el psicoanálisis, pues le parece poco las otras psicoterapias, ¿no? Y más con las que Freud se peleó, digamos, o las primeras, Jung, Adler y todos ellos, no se ve bien, no se ve hasta con cierto desprecio. Pero, digamos, del otro lado, ¿cómo se ve ahora el psicoanálisis? Pues, bueno, así la verdad. Desde mi punto de vista, a mí el psicoanálisis se me hace muy interesante porque considero que es una terapia, pues, profunda, muy profunda, donde realmente llegas posiblemente a la raíz de lo que te está ocasionando el conflicto. Así lo veo. Creo que es una teoría muy compleja también, que tienes que, si le vas a entrar, pues entrarle bien, o sea, y pero pues prácticamente pues así lo veo yo, con respeto porque es muy compleja. Compleja y celosa. Sí, muy celosa. Pero digamos, y desde Jung, ¿cómo se ve el psicoanálisis? Pues ese es, prácticamente voy a repetir lo que venía diciendo, para Jung el psicoanálisis es un solo concepto y llevar el proceso conforme a ese concepto, o sea, desde las partes edípicas y todo eso que tiene que ver con la sexualidad. Entonces es esa parte donde pues es abordar según pues todo desde desde una sola parte, en cambio como para Jung hay mucho más, entonces es esa parte. ¿Ustedes usan diván? Esa es otra duda. Sí, vas a decir. No, yo trabajo mi terapia muy diferente, es con cojines, me siento en el suelo, en los cojines, descalza, completamente descansa, es la parte energética donde el contacto con la tierra, y bueno, el hecho de sentarse en un cojín también da comodidad y rompe esquemas. Para mí, Jung dice, tú no eres más, o sea, sí eres el terapeuta, pero el terapeuta tiene que verte como ser humano. El terapeuta tiene que ver que también lloras, que también tienes errores, que también te equivocas. El paciente. Ajá, digo el paciente, perdón. El paciente tiene que ver esas partes del terapeuta. No idealizarlo y no ponerlo en una tarima o como sea. Es llegar a igualarte, a llegar a empatizar más con tu paciente para que él se sienta más comprendido. Eso es lo que se maneja. Ahí lo podríamos empatar un poquito con teorías de Winnicott o de Kohut, donde hablaban mucho de empatía, y sobre todo Winnicott, que hablaba de usar las fallas del analista. Conforme va avanzando la terapia, se utilizan esas fallas para entender al paciente, porque en ese momento el paciente despierta la transferencia de otras personas, uh-huh, que en algún momento, uh-huh, le fallaron, y le recuerda la falla del analista. Ajá, sí. Lo de los cojines que mencionas también lo usa mucho lo que es la terapia gestal, ¿no? No sé, yo no. Sí, como te comentaba hace ratito, yo fui a psicoterapia, o sea, en mi proceso terapéutico fue con un terapeuta gestal, y sí utilizan básicamente también el piso y los cojines. Sí, es muy, muy parecido. O un sillón, pero que esté así como que súper cómodo también. Sí, es más romper el esquema y romper el hielo y hacer sentir cómodo al paciente también. Y uno como terapeuta también se siente cómodo. Sí. ¿Cómo cuánto dura una sesión con ustedes, digamos? Una sesión, lo normal, 1 hora. 1 hora. Sí. ¿Y una terapia? Una sesión de terapia. ¿Un proceso terapéutico? No, pues ese es hasta que el paciente lo decide, o definitivamente pues
yo como psicóloga recomiendo que el proceso psicoanalítico, psicoterapéutico. Psicoterapéutico, perdón, ahora se queda de por vida. De por vida es como si fueras al médico a checarte cada mes o tus chequeos de cómo está de salud física, es igual con la salud emocional. Lo mencionaba porque es una de las críticas o comentarios que había escuchado de parte de otras teorías, no exactamente la junguiana, acerca del psicoanálisis, de que Freud al manejar ese tipo de cosas, de que era algo de toda la vida, pues que hasta decían, no, pues tú como psicoanalista con 5 pacientes que tengas, pues ya te mantienes para siempre, pues toda la vida tienen que estar ahí, que era como la crítica. Entonces, ¿cuándo curaste a alguien? ¿Cuándo cerraste el proceso? ¿Cuándo? Y pues veo que aquí es como muy, muy parecido al psicoanálisis, aunque en el psicoanálisis sí hay ciertos tiempos y también hay como el momento de romper la neurosis de transferencia, por así decirlo. Ajá, sí, ya dependiendo de cómo lo vaya marcando el paciente, ¿no? Pero sí veo esa como similitud también. Sí. Dice Matilda, con las chicas invitadas varios actos fallidos. Ya hablamos un poquito de ello. Es la resistencia a escuchar otras terapias que no sean psicoanálisis. Es el retorno de lo reprimido. No, de los radioescuchas. Dice también Pablo, saludos al doctor Gerardo de parte de Pablo. Saludos, Pablo. Muy bien, pues. Bueno, pues continuamos con... digamos, Jung. Lo que dice Jung con respecto a los sueños, a ver qué tanto se parece a Freud. Un poquito, voy a concretar un poquito de lo que es la terapia de Jung. Espero ya no tener un acto fallido. No, esos son inconscientes, no los puedes controlar. Digamos, no te los vamos a interpretar, no hay problema. Entre más lo quieras ocultar, más va a ser. Sí, de hecho. Sí, ya sé, de hecho. Descuida, no resistiremos. Bueno, Jung formula la hipótesis de los problemas psicológicos, que los problemas psicológicos se deben a una decisión psíquica que separa al inconsciente de la mente consciente. Para que la psicoterapia resulte eficaz, por lo tanto, el tratamiento debe curar esa escisión. El paciente necesita saber dónde está él en su inconsciente y asimilar el contenido de este. Los sueños recogen los aspectos esenciales de manera gradual y perfectamente selectiva. Una persona quejada de una neurosis o un complejo grave de reconocer, esa unilateralidad, y la insatisfacción, actitudes resultantes. Aprender a entender sus sueños le permite al sujeto enriquecer su mente consciente, aunque el material incorporado a la conciencia puede ser desagradable, por lo general lleva a un autoconocimiento más profundo y a una mayor estabilidad mental. Es decir, cuando hay una interpretación de los sueños, los sueños siempre van a proyectar cosas inconscientes del individuo. Entonces el hecho de la interpretación de los sueños es hacer al individuo consciente de ellos, de eso que está inconsciente y que los sueños lo están poniendo como en alerta, así como aguas, aquí está esto, y el hecho de que lo expresa cuando en terapia es, oye, pues soñé tal cosa, entonces es analizar el sueño para que el paciente se haga consciente de lo que está pasando y poder así llevar a cabo una mejora en él. ¿Y en qué te basas para hacer el análisis de sueños? También todo es los arquetipos, por ejemplo, una vez una paciente me refirió un sueño de que había terminado su relación de mucho tiempo. Entonces ella tenía una relación muy muy cercana con la abuelita de la pareja. Y ella en su resistencia pues de terminar con la relación sueña que platica con la abuelita. Entonces las dos están llorando, ¿no? Y llori en el sueño porque se había terminado la relación. Y entonces la abuelita le dice, pero aunque ya no te voy a ver, ¿sabes qué es lo mejor?
que así vas a estar bien, que porque esta relación ya no tiene futuro, y o sea, le dio como puntos claves, ¿no? Entonces ya, si nos vamos al análisis, la abuelita, ¿qué representa? La abuelita es la sabiduría. En sí, en el sueño se veía la abuelita de la expareja, pero en realidad esa abuelita era la parte de ella, la parte de la sabiduría de ella, donde su misma sabiduría le está diciendo, ¿sabes qué? O sea, ya no te conviene estar ahí, es lo mejor, renuncia, aléjate y termina con eso. Y obviamente estaba llorando su duelo, estaba llorando su proceso. La primera parte que mencionabas de cómo funciona el tratamiento me suena mucho como en la psicología del yo, que llaman el yo libre de problemas. Una parte, digamos, consciente con la que vamos a trabajar, y lo demás tiene muchos conflictos. La parte del sueño, podríamos nosotros verlo como un desplazamiento. A lo mejor ahí desplazan el sueño a la abuelita para no soñar a la expareja. Pero también podría ser la transferencia inconsciente de que la abuelita de él le recordaba a su propia abuela, a su propia abuela, y que a lo mejor era más lo que le dolía de la ruptura. En Duelo y Melancolía habla un poquito de eso, de que cuando alguien pierde a una persona, en realidad no sabe qué está perdiendo. Puede no ser nada más la persona, puede ser la función que tenía esa persona. Y sería el apego, lo que representa el vínculo en sí. O sea, por ejemplo, aquí dirías que ella es como si hubiera resentido más perder esa abuelita, que en realidad sería como pues, una madre. Sí, no, sí era parte de eso. Porque ella ya no tenía su abuelita, entonces sí era esa parte de que pues llenar ese vacío, ¿no? De que no tengo mi abuelita, pero está la abuelita de él y me la llevo, tengo una muy buena relación. Y sí era doloroso la separación con ella. Pero bueno, desde mi punto de vista fue esa parte donde mí mismo, o sea, para mí la abuelita culturalmente que es representa como la sabiduría, ¿no? Entonces es alguien sabio que me está diciendo, ¿sabes qué? Ya, qué bueno que se terminó, ya hasta aquí, y lloremos y llórale, y es parte del proceso, pero lo sabio, lo correcto es que ya. Aparte de algo sabio, también representa lo que sería la madre buena, ¿no? Porque siempre la abuelita es la consentidora, no la que te regaña, no la que te educa, sino es como la madre buena. Entonces, también como decía Domingo, sería como el análisis de que al romper ese vínculo con su pareja, no solamente perdía eso, sino todo lo que estaba involucrado, sí, claro. En términos, digamos, como económicos, que tanto estaba siendo afectado por todo el conjunto de cosas que estaba perdiendo. Sí, claro, siempre una ruptura no nada más es la pérdida de la pareja. También hay una descarga por ahí. ¿De qué? De emociones. En ese momento se pone a llorar, pero también se quita el tener que ir con la abuelita de su expareja para despedirse. En el fondo a lo mejor también le dolía esa parte de tener que despedirse y tener que ir a decirle adiós. Entonces desde el sueño hay la descarga y se quita esa preocupación. El cumplimiento del deseo, que al final es la función del sueño, ¿no? Bueno, desde Freud, sí. Desde Freud, claro. Ajá, sí. Pues puede tener muchos trasfondos, ¿no? Un sueño. Entonces, bien, luego... Bueno, pues sí, pues tiene que haber. Esa es la diferencia, exacto, tiene que haber. Guadalupe de Jalapa nos manda saludos. Saludos, Guadalupe. Saludos, Guadalupe. ¿Y nos ibas a contar un caso? Ah, sí. Yo hace tiempo tuve una paciente que me la refirieron en el hospital porque padecía artritis. Entonces ella llevó su tratamiento médico a la par con el tratamiento psicológico y mejoraron muchísimo sus síntomas. ¿Cómo se relacionó ahí lo que pude observar, la enfermedad que ella padecía? Psicosomática. Exactamente, psicosomática. Ella durante toda su vida había acumulado mucho resentimiento, mucho odio, mucho rencor. Entonces era tanto su sentimiento que también fue como una manera de sacarlo. La primera sesión llegó acompañada porque no podía ni moverse, o sea, ni para caminar. La acompañaban del brazo para poder sentarse y todo. Y ya al final de su proceso, pues ya casi hasta corría, o sea, caminaba muy bien ella sola y pues sí logró mejorar mucho sus síntomas.
Sí, pues desde el punto de vista psicosomático, bueno, en mi caso, que soy homeópata, o Domingo, que es el especialista en psicosomática psicoanalítica, bueno, se interpreta también la artritis como un proceso de rigidez mental, de no soltar, de contención, de emociones, obviamente. Entonces, obviamente, al trabajar con todo esto y exonerar la causa profunda, pues la somatización iba a verse disminuida. Y ahí nos manifiestas como un buen trabajo de combinación entre lo que sería la terapia médica normal con la importancia de la salud mental. Así es. También yo diría que parte del problema eran los vínculos. Al principio tenía que ir a alguien a acompañarlo, pero era, como no me puedo mover, alguien, aunque sea inconscientemente, tenía que acompañarla. Hay a lo mejor vínculos conflictivos, y era por lo que dolían. Para no agredir a esos vínculos que necesitaba, se agredía a sí misma. De hecho, la artritis es una enfermedad autoinmune que podría ser, como lo decía Freud, la vuelta de la pulsión sobre la propia persona, y en el propio cuerpo habría una descarga de la energía. Entonces se va atacando el vínculo, se va desgastando. ¿Por qué? Porque cada vez necesitaba más ayuda. El cuidador también se va tarde o temprano a desgastar, igual que se desgasta la relación de las dos personas. Bueno, si ya entrando en confianza, a ver, ¿cómo se ven las historias de Jung, de todo lo que se dice con Sabina Spielrein y su... Bueno, lo de la película, o digamos, cuando trabaja con los nazis, ¿cómo se ve todo eso? ¿Cómo lo ven ustedes? Digo, porque acá también, pues, tanto Freud, Lacan como Ferenczi también tienen sus propias resbalones, ¿no? Pero bueno, pues uno los toma con humor de este lado, pues, bueno, pues ya queda, pues ya están. Pero digamos, esa parte, ¿cómo la ven ustedes? Pues digamos, ¿no sabes? ¿Cuál parte? Esa parte, digamos, de como oscura del personaje, o digamos, en este caso de Jung. Ajá. ¿No te lo sabes? Ah, ya ves, lo niegan totalmente, entonces. A ver. No, de veras. Bueno, digamos, la última película, ya ves que salió Jung, Freud y Sabina Spielrein, que tuvieron ahí una affair Jung con Sabina, pues fue su primera amante paciente, o la única. Pero ¿cómo se ve eso, pues? ¿O no te llamó la atención? ¿No le llama la atención? Ah, bueno. La verdad no profundicé en eso. ¿Mande? No profundicé, no lo quería saber. De hecho, sí tuvo otra paciente, se llama Toni Wolf. Otro paciente. Pero algo que se me hace interesante es que creo que a partir de ahí Freud se dio cuenta de que tenía que hacer algo. Pasan los años y volvió a repetirse con otros analistas, y entonces saca su artículo que se llamaba Consideraciones sobre el amor de transferencia. El amor de transferencia. Y en ese mismo artículo menciona una parte que decía que algunas personas lo podían considerar como un método peligroso, y creo que de ahí viene el título. El título de la película. ¿Cuál es la parte peligrosa? Yo decía, bueno, es lo que hace Jung en la película. ¿O qué es lo peligroso? Pero no, en realidad creo que lo peligroso era que se juega mucho con las emociones del terapeuta y del paciente. Entonces, que puede haber un enamoramiento de cualquiera de los dos lados, y tendrían que saber trabajar con ese enamoramiento. Y entender que es propio del proceso. Que no es real, pues, que es de la terapia, es producto de la terapia, no. No es amor real, no es una sensación real. Se está transfiriendo. Pero ahí podemos entender la resistencia de Jung hacia el psicoanálisis, porque hablaba de sexualidad, o sea, pues si no podía controlar la suya, imagínense. Bueno, pero yo también sabía que Freud también la llegó a pasar, ¿no? No, con él no. Todos sus alumnos y menos él. Mira, ¿ya ves? Bueno, yo supe que... ¿Con quién? A ver, nombre. No recuerdo, pero sí llegué a revisar, no recuerdo la literatura, que a Freud le llegó a pasar. Hubo una paciente que trató, pero sobre todo primero trató de seducir a Breuer, y Breuer huye. Y tiene una hija y le pone el nombre de su paciente. y Freud se quedó ahí fue cuando empieza propiamente ya el psicoanálisis. De hecho, Freud establece la regla, ¿no? De abstinencia, o sea, de tú como en el amor tanto transferencial como contratransferencial, como regla dentro de lo que es la terapia psicoanalítica, es la transferencia, y no nada más para la transferencia amorosa, sino también para la hostil, sí. O sea, no prestarse al juego, es una de las reglas y es parte de, digamos, del código de ética del psicoanalista. Sí, no, y de hecho también para Jung es bien importante eso, estar revisando constantemente la transferencia y la contratransferencia. Estar siempre con el paciente, estar revisando qué está pasando, porque
precisamente pues puede haber conflictos, ¿no? Y luego, espérame, y luego la otra historia que se dice cuando Jung colaboró con los nazis, que dijo que había un inconsciente ario y un inconsciente judío. Uh-huh. Así como que, bueno, obvio que fue presionado para colaborar con ellos, de fuerza no creo que haya querido, pero pues digamos, ahí se quedó esa frase, pues no sé qué tanto era para quedar bien con los altos mandos de aquel entonces y no le hicieran nada, pero pues ahí está, digamos, ahí estuvo, pues ahí uh-huh. Colaboró con ellos, pues. Ajá. Uh-huh. ¿No sabes de esa parte? No, yo creo que fue más, no tanto así como un inconsciente como tal, no. Es más bien, ahí yo lo acomodaría más en la sombra, donde el inconsciente, nos cuesta, a la humanidad nos cuesta ver tanto nuestra sombra que lo que hacemos es proyectarla y las personas que son capaces de llevar esa parte fea lo empiezan a manifestar y es donde empieza todo lo que hicieron los nazis, lo que hicieron los judíos, lo que está pasando ahorita, con todo lo que está pasando con los narcotráficos, aquí es como esa parte donde a los humanos todavía nos cuesta ver esa parte fea de nosotros y la canalizamos hacia afuera y los que se atreven a hacerlo lo están haciendo. Digamos que se aceptan con su sombra, pero la empiezan a sacar y sí, algo así, entiendo. Es más bien la negación de nosotros los buenos, se está yendo hacia las personas que son capaces de hacerlo. Es como la sombra de todos. Sí. La parte oscura de todos. Alguien tiene que cargar con el lado malo, digamos, de todas las personas. Así. Bueno, tenemos aquí un saludo de Marta, dice: hola, variando de temas, se me ha venido a la mente ¿qué tanta relación hay en cuanto a medicina psicosomática y medicina germánica en cuanto a sus teorías? Eso lo sabe Lucy, ¿no? ¿Germánica? ¿Qué dijo? ¿La medicina qué diferencia hay entre, o qué relación hay entre medicina psicosomática y germánica? La de Hahnemann. Pues es que la de Hahnemann no necesariamente es germánica. Sí, pero bueno, él crea la homeopatía y entre la psicosomática y la homeopatía pues es completamente amplia. Se puede decir que prácticamente hablamos de cosas muy, muy, muy similares, no iguales porque obviamente la homeopatía utiliza ya lo que es un medicamento de carácter dinámico y si hablas de una psicoterapia psicosomática pues trabajarán mediante el diálogo únicamente. Pero como la homeopatía contempla, o la medicina germánica si es que nos estamos refiriendo a esa, contempla al ser como un ente único, indivisible, es holística, como le pueden decir. Entonces la mente, las emociones, la personalidad, todos van unidos hacia lo que el paciente presenta en sus trastornos físicos o en sus síntomas, aunque no necesariamente podrían ser físicos. Por eso se habla de que en homeopatía se le toma gran importancia a lo que serían los llamados síntomas mentales, porque se entiende que está el trasfondo y siguen lo que es comúnmente denominado la ley de Hering, que nos dice que la curación debe ser de arriba hacia abajo. Nos habla de lo mental hacia lo físico, de adentro hacia afuera, del órgano más importante al menos importante, y en orden inverso en el que aparecieron las enfermedades, es decir, de la más reciente a irnos hacia la anterior, o sea, hasta encontrar la causa profunda, y encontramos la similitud con el psicoanálisis, que vendría siendo, en el fondo, lo anterior, lo más básico sería el conflicto, por ejemplo, que pudiera haber en la infancia primaria o algo así. Una pregunta que me quedaba. ¿Hay algún post-jungiano, por decirlo así, o algún discípulo importante? Pues sí tuvo discípulos, pero hacia alguien que siguiera su corriente como tal, o alguien que no. Es que de ahí se han derivado varias corrientes. Por ejemplo, mencionaba hace rato de la transpersonal, toman de su base a Jung. O sea, haz de cuenta que la transpersonal hace la diferenciación entre Freud, Jung, nos quedamos con Jung. Y de ahí obviamente toman un montón de autores humanistas y existencialistas y sacan su teoría rara, más reflejada en Wilber. Sí está rara, la verdad. Una disculpa para los simpatizantes, pero para mí es rara. Entonces, pero se supone que como el padre o la base que toman la psicología transpersonal es Jung. Entonces, y dice que los que le siguen, pero algo así como denominarlo tal, así como el seguidor oficial, no tiene.
Bueno, pues ya nos estamos despidiendo. Despídanse, por favor. ¿Otra vez? Sí. ¿Con dirección y todo? Todo completo. Todo. Bueno, ahí va todo. Bueno, ahí va otra vez la dirección del consultorio. Avenida Torremolinos número 2231-A, Colonia Arcos de Zapopan. El teléfono de la oficina es 15 62 62 89. Mi celular particular es 33 35 79 71 35 y les repito mi nombre, soy Andrea Peñaverde y muchas gracias por la invitación. Y mi número de celular es 33 101 44 78 2. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes. Mi nombre es Araí y pues un saludo a todos los que nos están escuchando. Nos saludan a Joana, por favor. así Claro con que gusto. sí. Joana, te mando saludos. Eso. Yo también. Ya hasta que se acordaron de ella. Bueno, muchas gracias a todos por escucharnos y nos vemos la próxima semana. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego, que pasen linda noche. Gracias por escucharnos.